Hola a todos, es un placer tenerlos en este Mayu Live. Como ya sabemos, este programa sale cada semana y es totalmente gratuito para nuestra comunidad en redes sociales. Muy bien, hoy hablaremos sobre el tema optimización del transporte terrestre en la cadena logística, teniendo como un invitado especial e instructor de nuestra plataforma el ingeniero Juan Elisandro López. Un gusto, ingeniero. Es todo suyo el espacio. Gracias, buenas noches. Vamos a entrar entonces durante esta sesión prácticamente a lo que es el transporte terrestre. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene el transporte en cualquier cadena logística, pero antes de ello vamos a ponernos en contexto de algunas cuestiones que han pasado. Y vamos a partir de un año atrás, donde veíamos este tipo de noticias, donde cerrado por coronavirus, aeropuertos, cientos de vuelos cancelados, un montón de barcos parados en el mundo, con petróleo, números en rojo para la venta del petróleo, por ejemplo, aerolíneas que tuvieron que suspender por mucho tiempo sus vuelos. Y esto lo traigo acá como parte de la entrada de este taller, de esta sesión, porque justamente la cadena logística fue lo más afectado y que impactó a nivel mundial a mucha industria, a muchas empresas de cualquier tamaño, desde las micro hasta las grandes empresas, hasta transnacionales. Y justamente hoy por hoy, pues que ya vamos retomando nuevamente la apertura de mucha operación, de mucha industria, de turismo, por cierto. Entonces vemos cómo en este momento pues el escenario ha cambiado versus un año atrás. La cadena logística, cuando si damos una definición de qué es logística, la logística la vamos a entender como el flujo de información, bienes y fondos. Y ese flujo de información, bienes y fondos va orientado y nace principalmente de nuestros clientes. Si nuestros clientes tienen sus necesidades que cubrir, que satisfacer a través de nuestros productos, de nuestros servicios, de ahí hacia atrás empieza toda una serie de eslabones a moverse, de manera que el cliente hace un pedido, hoy por hoy lo puede hacer a través de muchas formas, por un WhatsApp, por correo, por internet, por una llamada, y partiendo de esto, vamos entonces a hacer que cualquier empresa, cualquier industria, cualquier organización ponga en marcha toda su operación. Y si nos vamos al inicio de la operación, empieza con aquella serie de negociaciones que nosotros tenemos como empresas hacia nuestros proveedores o con nuestros proveedores. Nuestros proveedores hacemos negociaciones por volumen, por tiempo, donde buscamos el mejor precio, donde sea una relación ganar-ganar y por supuesto de qué forma nosotros aseguramos para la organización, para la empresa, para la planta, los inventarios de materias primas principalmente para poder asegurar la operación de la planta y por consiguiente la logística se ponga en marcha, porque a través dependiendo de las negociaciones y a través de la compra de algunas materias primas, podemos tener una logística inbound, donde viene la compra de materias primas, donde viene una operación portuaria, donde viene una logística internacional muchas veces porque compramos en otros países y entonces ahí viene una importación a través de barcos, a través de aviones y a través también del transporte terrestre cuando hablamos de una región de 3, 4 países cercanos y que muchas veces sea más fácil y más económico el transporte terrestre también. Luego viene la parte de la transformación físico-química de los productos, esa fabricación que es la que genera mucha operación inbound, principalmente toda la parte de entradas hacia la empresa, hacia la industria, hacia la planta, hacia la fábrica, y partimos de aquí luego hacia ese producto terminado que es el que se comercializa por lo regular, y este producto terminado es el que vamos a estar
haciendo que exista una logística outbound, porque esta logística outbound es mi producto final hacia mis clientes, donde empieza una serie de transporte nuevamente, almacenes, centros de distribución, llegar a nuestros clientes hasta el lugar más expedito de la ciudad, de las poblaciones, y esto pues es lo que genera el flujo de productos, esos bienes que nosotros podemos comercializar, y entonces vemos que el flujo de información, bienes y fondos se generan a través de una necesidad del cliente. Y cuando hablamos de fondos, hablamos principalmente de todo ese aspecto económico que cualquier transacción comercial va a generar. Sin embargo, vamos a ver que dentro de la cadena logística existen ciertas amenazas y muchas de ellas están orientadas principalmente en la parte del transporte, partiendo acá por el lavado de activos, el robo y el contrabando, porque el lavado de activos, así como el robo, son cuestiones que se pueden presentar y que lamentablemente se prestan, y también el tema de accidentes. Estas son amenazas que nos pueden afectar muy fuertemente a nivel logístico y por supuesto a nivel económico, y cuando hablamos de los accidentes hablamos de esos accidentes de tránsito que estemos o no involucrados finalmente nos pueden afectar. Principalmente si estoy involucrado, entonces tenemos que tomar acciones en el transporte, en los conductores, en los equipos, y ver y trabajar sobre todo aquello que podemos controlar por nuestra parte. Y la parte también de accidentes de terceras o donde no estamos involucrados, también nos puede afectar, porque finalmente puede ser que nos obstaculice la ruta, puede ser que tengamos que hacer una cola de 2, de 3 horas, de 6 horas, y esto provoca retrasos en nuestra operación, que nuestros clientes puedan ya no recibir el producto, que nuestros clientes estén insatisfechos, y a la larga pues también hace que el tiempo de ocupación de un camión en este caso sea más de lo previsto, y finalmente nos afecta porque entonces afecta las entregas que tenemos en ese momento, más unas posibles entregas que se nos puedan retrasar mientras las unidades o los camiones retornan a cargar. Tenemos por aquí otras amenazas como lo es la ciberseguridad. El tema aquí de la seguridad cibernética es esencial e importante que cualquier organización lo tenga implementado. Por aquí vamos a hablar también sobre calidad e inventarios, y esto afecta no solo en las plantas de producción, sino que también nos puede afectar en el transporte. En el transporte nos afecta principalmente porque yo puedo dañar el producto, puedo afectarle a la calidad del producto, por ejemplo, que se me dañen las cajas, el producto, el envase, el embalaje, que se me rompa el producto, y entonces afecto la calidad y por consiguiente me va a afectar en los inventarios, porque aquí el cliente pues con todo su derecho no va a recibir el producto y alguien va a cubrir ese costo. Falta la propiedad intelectual, esto también se convierte en una amenaza en la cadena logística, y algo que también nos puede afectar mucho en el transporte terrestre es el tema de drogas, estupefacientes, porque el transporte finalmente se puede prestar para este tipo de cuestiones ilícitas. Y por supuesto la inestabilidad política que pueda existir en un país, en una región, en un lugar, puede generar problemas en la logística, y los desastres naturales, que son aquellos eventos en los que no tenemos ningún control, pero que nos pueden afectar en cualquier aspecto de nuestras vidas, y al final en la cadena logística nos va a afectar también principalmente en temas de entrega, en temas propiamente del transporte. Algunos datos muy interesantes e importantes dentro del transporte es que por qué tenemos que poner mucho énfasis en temas de transporte para cualquier empresa, para cualquier tema logístico. Porque el transporte representa de 1 a 2 terceras partes del costo logístico total. ¿Esto qué quiere decir? Que cada organización, por cada $100 o por cada dólar, por ejemplo, por $1 que tenga invertido en su costo logístico, fácilmente de 33 a 67 centavos de ese dólar corresponden a temas de transporte. Es decir, que el transporte es el mayor rubro económico en los temas logísticos. Y algo que también hay que tomar en cuenta es que de acuerdo a datos obtenidos a través de la OMS, vemos que se estima que hay 148 personas que mueren por hora en las carreteras.
Es decir, es una cantidad exagerada y entonces vemos que el transporte aquí es donde tiene un aspecto importante, porque primero estamos poniendo en riesgo la vida de las personas, no solo la nuestra, sino que todas las personas que están en nuestro entorno, por donde transitamos, por donde pasan nuestros productos, y aparte de esto, es uno de los costos más elevados en el tema logístico. Y en todo el mundo se ha estimado que aproximadamente hay 1.2 billones de vehículos. Esto quiere decir que son números impresionantes y que realmente entonces el transporte como tal debe de ser importante, que pues se le ponga un especial énfasis en toda la parte operativa, y aquí es donde vamos a ir viendo qué es lo que realmente necesitamos nosotros, no solo controlar en la operación, sino que también cómo lo optimizamos y cómo mejoramos día con día las operaciones. El transporte terrestre, pues como sabemos bien, nos sirve o es de utilidad, ¿para qué? Para transportar tanto como materias primas, como materiales, repuestos, productos terminados, que pueden ir en diferentes condiciones. Por ejemplo, podemos tener producto seco, como se dice, o producto en carga suelta. Podemos tener producto refrigerado, congelado, que requiera algún control específico, productos que previamente el camión tenga que fumigarse, por ejemplo. Entonces, el transporte terrestre prácticamente se convierte en un almacén pequeño para el producto que estamos llevando a nuestros clientes o el producto que nuestro proveedor nos está entregando. Y aquí es donde tenemos entonces que tener en cuenta que dentro de la cadena logística, por donde pasen nuestros productos, hay que considerar que los controles de calidad que, por ejemplo, tenemos en una planta, en un centro de distribución, pues también se cumplan dentro de la unidad de transporte. Y aquí es donde entra el papel importante de la inspección del camión, de la revisión del vehículo en su interior y, por supuesto, otros elementos que vamos a estar viendo en unos momentos. Dentro del transporte hay unos indicadores claves e importantes que debemos de destacar y que cualquier organización muy seguramente lo puede administrar. El primero de ellos, pues podemos decir que es el tiempo de entrega. Recordemos que la logística tiene, pues digamos, sus enemigos principales, por decirlo así, es el tiempo y el costo, porque regularmente estamos casi en la mayor parte del tiempo contra el tiempo, porque hay accidentes, porque hubo un atraso, porque el inventario se está reduciendo ya cerca del inventario de seguridad, porque hubo un problema, por ejemplo, tuvimos un selectivo rojo en la aduana. Entonces todo esto va sumándole tiempo a nuestro abastecimiento, a nuestra distribución. Entonces el tiempo de entrega es un indicador clave y tengo que tener bien desglosado el tiempo de, por ejemplo, el tiempo de preparación de la unidad, del equipo, del camión, porque hay que tenerlo disponible, porque hay que hacerle su inspección 360, porque tenemos que ver que esté en óptimas condiciones. Luego a esto le sumamos el tiempo de carga, el tiempo que se tarda el camión en salir de la planta, del centro de distribución, el tiempo de tránsito, y si a esto le sumamos tiempos, por ejemplo, de importaciones, vamos a tener un movimiento en la aduana, en el puerto, entonces todo suma, y por eso tenemos que tener bien en claro dentro de nuestros indicadores de gestión de transporte dos tiempos: el tiempo de entrega que yo tengo con mi cliente y qué tiempo le voy a dar de respuesta a mi proveedor, porque a mi proveedor también lo tengo que comprometer a que él me responda bajo un tiempo, que exista esa promesa de entrega. Y claro, así como yo voy a pedirle a mi proveedor que me cumpla, yo también tengo que cumplirle a mi cliente. Luego vamos hacia el tema de cantidad y calidad del producto. Esa cantidad y calidad del producto, justamente hablábamos dentro de las amenazas en la logística, que la calidad puede verse afectada dentro de una unidad de transporte. No se diga cuando, por ejemplo, tenemos equipo que es refrigerado y que tiene que ir el producto en refrigeración y que este no vaya conectado. Entonces ahí tenemos un problema de calidad. Y así podemos mencionar muchos problemas que nos pueden afectar en la calidad de nuestros productos, y por eso es importante que dentro de nuestros indicadores tengamos que hagamos esa entrega perfecta, porque la cantidad que el cliente me pide es la cantidad que debo llevar, no más y no menos, pero también un producto de calidad, y esa calidad va en referencia justamente a que debemos de entregarle el producto en óptimas condiciones, bajo lo que hemos pactado, y esa calidad también forma parte y la puedo monitorear o rastrear, porque si un cliente no llego en tiempo, no le entrego la cantidad que es y me devuelve el producto,
ya veo que entonces ahí estoy controlando tiempo, cantidad y calidad. El tema de seguridad industrial, vial y física, todo el tema de seguridad es una seguridad integral, porque la seguridad es importante, porque la seguridad es cuidar a las personas principalmente. Ninguna organización puede ser rentable ni puede existir tanto a través del tiempo si, por ejemplo, su gente, sus colaboradores están teniendo accidentes. Esto no es permitido, no es válido, por decirlo así. Entonces, la seguridad industrial y la seguridad vial van orientadas hacia cuidar a las personas, y no solamente a las personas que trabajan dentro de una empresa, sino que las personas del entorno. La seguridad vial debe incluir e incluye a todas las personas, poblados que pueden estar a lo largo de las rutas por donde nosotros transitamos. Y la seguridad física es aquella seguridad que debemos darle a nuestro producto cuando se trata de mercancías de alto valor económico y de pronto tenemos que vernos en la necesidad de poner custodios, algún servicio de seguridad adicional. Y por supuesto todo esto tiene un costo, y por lo tanto debemos de tener mucho cuidado de qué cosas son permisibles y cuál es nuestro punto de equilibrio en materia de tiempo, cantidad, calidad y seguridad, para que todo esto lo hagamos al mejor costo posible. Dentro de los factores que son claves e importantes en el transporte y que nos pueden afectar, vamos a ver acá esa clasificación y vamos a partir de la red vial. La red vial se refiere a esas carreteras, autopistas, vías rápidas que podemos tener en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestros departamentos, estados, porque la red vial juega un papel importante, porque no es lo mismo transitar en una autopista de 3-4 carriles y que son rectas, a, por ejemplo, transitar en una carretera que es de un carril y que son muchas curvas sinuosas, como se conocen. Entonces viene una curva, luego otra y luego otra, entonces las condiciones son muy diferentes. Y también vamos a poner otro ejemplo en el tema de la red vial, es aquellas carreteras que tienen mucha pendiente y que entonces también genera problemas. ¿Y por qué debemos de conocer de nuestra red vial? Porque es prácticamente el punto de conexión desde nuestra planta, desde nuestra empresa a nuestros clientes finales. Entonces, si yo conozco la red vial, voy a poder saber la distancia, el tiempo estimado de ruta, qué problemas podemos tener. E incluso si vamos más allá, dentro del transporte, si yo tengo a cargo un transporte, si yo tengo a cargo una flota, puedo conocer las rutas y poder ir a negociar incluso temas de emergencias, por ejemplo, una estación de combustible que nos pueda suministrar combustible en caso de una emergencia, por ejemplo. Entonces, eso nos va a ayudar a ser más óptimos, porque en una emergencia logro tener a alguien que ya tengo una negociación con un proveedor y entonces puedo posicionar el camión en este lugar. Entonces, por eso es importante conocer esa red vial. Luego también tenemos, por acá, Katy, creo que vamos a ceder el espacio para un pequeño anuncio. Así es, estimada audiencia que nos está viendo. Bueno, también queremos anunciarles y comentarles que actualmente tenemos más de 70 cursos distribuidos en 11 especialidades. Todos los cursos lo llevan a su ritmo y pueden acceder desde cualquier dispositivo. Para acceder, solo deben realizar su compra a través de nuestra plataforma. Pues les cuento que ya somos más de 20,000 estudiantes. ¿Y tú qué esperas para también ser parte y sumarte a nosotros? Bien, también tenemos diferentes tipos de planes que te permitirá acceder a todos los cursos según el plan que deseas adquirir. Conócelo más en mayugo.net/precios. Por otra parte, también queremos invitarles a nuestros diplomados internacionales. El primero a realizar será el de formación de supervisores para plantas industriales, a realizarse el 24 de febrero. Y el segundo es gestión de operaciones industriales, a realizarse el 9 de marzo. Contaremos con instructores de diferentes países que harán que su experiencia de aprender sea mucho mejor. Para mayor información, entra a nuestra plataforma mayugo.net y dale en mi diplomado. Ahí tendrás 2 opciones más y podrás ver cuál es el de mayor
de tu mayor interés. También puedes descargar ahí los temarios, el brochure, y si deseas más información, pues no te olvides en dejarnos un correo, escribirnos por las redes sociales y nosotros estaremos muy gustosos de comunicarnos contigo. Muchas gracias y pues adelante, ingeniero Juan Elisandro. Sigamos con la clase. Gracias, Katy. Por acá voy a aprovechar, voy a presentarles la página de Mayugo, nuestra plataforma, para que la conozcan un poco. Bien, por aquí, acá por ejemplo, estamos en la plataforma de Mayugo, y aquí en la sección de diplomados vamos a poder ver los dos diplomados que están, que es el de supervisor para plantas industriales, que justo recién finalizó una promoción recientemente, y también el de gestión de operaciones industriales. Por acá aparece la descripción del diplomado, por aquí vamos a encontrar los beneficios, la metodología de aprendizaje, cuánto el desarrollo académico de este diplomado. Luego por aquí pues aparece el perfil del estudiante, hacia quienes está dirigido, los instructores. Por aquí pues estábamos un poco de nuestra parte en temas de los instructores, experiencia, y un poco de nosotros para que conozcan. Por aquí vamos a ver el tema de inversión, lo que incluye todo el tema del certificado, las clases en vivo, y por acá pues también vamos a ver algunas empresas que estamos trabajando de la mano y que respaldamos todo este trabajo que se ha hecho, y pues por aquí algunas preguntas que son de las más frecuentes, así que los invitamos a que puedan explorar por acá, como ya lo mencionaba por ahí también Katy. Vamos a continuar, vamos a regresar a lo que estábamos conversando sobre el transporte. Entonces hablábamos sobre la red vial, y otro factor importante pues es el personal. Aquí hablamos del conductor principalmente, el conductor de transporte terrestre. Hablamos en este momento de transporte pesado, de transporte de carga. Algo bien importante y que cabe mencionar, esto principalmente está orientado en números de seguridad industrial, pero el 85% de accidentes, de acuerdo a muchos estudios, nacen de los actos inseguros. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchos de los accidentes en el tema vial se deben a las decisiones que tomamos cuando vamos al volante. El conductor profesional tiene que estar entrenado en manejo defensivo. El conductor profesional debe de conocer sobre las leyes y sus reglamentos de tránsito para cumplirlos, porque las técnicas de manejo defensivo nos permiten estar bajo el estado de alerta en todo momento durante la conducción, no llegar a la complacencia y asegurar que nuestra vida y nuestra integridad va a estar bien, y por supuesto que la integridad de las personas bajo las que me rodean pues también estén bien. Por aquí algo importante dentro de los conductores es las horas de trabajo, cuántas horas conducen, cuántas horas están día con día manejando un vehículo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque dentro de la gestión del transporte, ese transporte óptimo no es el transporte que el conductor no descansa y que el conductor llega y debe tomarse una bebida energética para recuperarse. No, eso no hace sentido y no es sostenible. Y por aquí, importante es que el conductor pues le vaya creando la cultura de seguridad, que se le capacite, que se le entrene, y no solamente pues ponerlo en el camión, como se dice. Aquí debemos de tener una formación integral, que conozca de hábitos de salud, porque al final un mal hábito también le puede producir sueño, puede hacer que también tenga accidentes, y por eso es que tenemos que hacerlo de forma integral cuando hablamos de salud y cuando hablamos de los conductores. Y por supuesto aquí también podemos incluir incluso a todas aquellas personas que trabajan en el área de mantenimiento, porque ellos son los encargados de hacerle los servicios como corresponde a cada unidad de transporte. Entonces el hacer un adecuado mantenimiento, entonces tenemos mecánicos que van a trabajar, ellos también tienen que tener esa capacitación, ese entrenamiento, ese conocimiento, esas habilidades técnicas para poder desarrollar sus actividades. Otro elemento importantísimo es el vehículo mismo, las condiciones del vehículo, porque cuando estamos hablando del transporte
hay que entender que como cualquier máquina en la industria, como cualquier línea de producción dentro de una planta, estos vehículos pues también son máquinas y tienden a fallar, tienden a darnos algún problema, y por eso es importantísimo que nuestros vehículos tengan los mantenimientos de una forma preventiva y no estar trabajando de forma reactiva, porque el mantenimiento correctivo siempre será más costoso que un preventivo. Entonces, cuando estamos hablando de optimizar el transporte, debemos de buscar desde la red vial que mencionábamos hace unos minutos, esa ruta que sea la mejor en materia de distancia, en materia de condiciones, en materia de condiciones propias de la ruta. Y por ejemplo, cuando hablamos de personal, pues que las personas tengan su descanso y que conduzcan bajo las condiciones ideales de manejo que deben ser. Y cuando estamos hablando de vehículos, tengo que considerar que la flota que yo tengo que tener para una operación debe incluir un tiempo para los mantenimientos, debe incluir, de ser posible, unas unidades de stand-by que sean las que sirvan de comodín, como se puede decir también, para que entonces todos los equipos pasen por su mantenimiento como tal. Si yo tengo una flota, por ejemplo, de 150, de 200 camiones, debemos de tener equipos de stand-by, porque estos son los que nos van a servir para ir haciendo la rotación de los camiones y que tengan su mantenimiento como debe ser. Algo importante es la misma antigüedad de los equipos. La antigüedad de los equipos juega un papel importante, porque esa antigüedad, pues también, mientras el vehículo sea más antiguo, el costo es mayor en el mantenimiento y también nos puede empezar a dar más problemas, por ejemplo, piezas que no son de cambios recurrentes. El tipo de combinación en equipos articulados, recordemos que el transporte terrestre tiene equipos rígidos, pero también tiene equipos articulados, y dentro de estos articulados podemos conocer las famosas plataformas, los camiones tipo cisterna, las pipas, por ejemplo, también podemos conocer los equipos que le llaman palanganas o góndolas. Entonces, estos equipos tienen ciertas condiciones de uso, ciertas condiciones de operación, y entonces el conductor también debe ser importante que se capacite para que él pueda hacer de la forma más apropiada la operación del equipo articulado. No es lo mismo cargar una plataforma que cargar, por ejemplo, una pipa, porque esta pipa regularmente tiene presión, se mete a presión y se saca a presión el producto, por ejemplo. Entonces tenemos que tener otros cuidados que cuando es una plataforma, por ejemplo. Y el tema del material de la fabricación del equipo también es importante, porque cuando tenemos productos pesados y regularmente nos vamos a buscar la optimización en materia de peso, mientras el equipo sea más liviano mejor. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un equipo que sea de acero a un equipo que es de aluminio. El de aluminio es mucho menos pesado, pero por supuesto la inversión es mayor. Entonces ahí también donde se debe buscar un punto de equilibrio. Y todos los vehículos, qué mejor que tengan seguros. En muchos países el seguro es obligatorio, en algunos lugares no es obligatorio, pero qué mejor que tengamos ese seguro de responsabilidad civil, de daños a terceros, que lo mejor que podría pasar es que el seguro utilizarlo realmente se vuelve, pues de cierta forma, no lo mejor, porque resulta que hemos tenido entonces un incidente y necesitamos ese auxilio como tal. Por acá tenemos que dentro del transporte algo importante es el tipo de producto. Dentro de una unidad de transporte no es lo mismo transportar carga suelta, como se dice, producto a granel, por ejemplo, que cuando llevamos pallets, cuando llevamos envases de vidrio, cuando llevamos producto refrigerado. Entonces es bien diferente, y el tipo de producto también es importante, porque así es como debo prestarle importancia al cuidado del equipo. Y no me refiero a que con ciertos productos voy a ser descuidado, no, me refiero a que hay productos que son tan, digamos, tienen muchas condiciones y requisitos que cumplir, y que por eso debemos de prestarle más atención. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo transporte carga suelta, que yo puedo colocarle una lona encima y la cubro y listo, a que, por ejemplo, deba de transportar, por ejemplo, explosivos, material explosivo, porque esto tiene otras condiciones para transportarse. O, por ejemplo, vamos a transportar envases de vidrio, botellas de vidrio. Estas también tengo que tener cuidado, porque si una mala conducción, una mala manipulación, pues los puedo quebrar. Entonces, la eficiencia dentro del transporte también engloba
el tipo de producto que vamos a transportar. Y algo bien interesante es cuando nosotros llegamos a un estado dentro del transporte, a un estado tan óptimo y tan eficiente que la unidad de transporte va con carga y regresa con carga. Esa logística inversa, ¿cómo la podemos ir aprovechando? También existen otros factores, otros elementos, vamos a decir que también son importantes, no porque estén como otros factores, no es que sean apartados, no, al contrario, también forman parte importante de una gestión de transporte. Y vamos a partir de la materia legal, porque en los aspectos legales en el transporte que tenemos los reglamentos de salud y seguridad ocupacional que regularmente deben de utilizarse e implementarse en todas las empresas, pero dentro del transporte también, no es la excepción. No porque no sea una instalación física donde el inspector de trabajo pueda llegar, no quiere decir que uno lo tenga que cumplir, sí hay que cumplirlo. Aparte tenemos regularmente la ley y su reglamento de tránsito, tenemos acuerdos gubernativos, acuerdos incluso regionales de pesos y dimensiones, porque recordemos que las carreteras también, para que no sufran desgaste, hay que cumplir con el peso máximo que nos dice la misma ley de tránsito, la misma reglamento de pesos y dimensiones, para nosotros poderlo cumplir, para que entonces no dañemos la red vial, que no contribuyamos al daño prematuro de la misma. Las condiciones climáticas también tienen un papel importante dentro de una gestión de transporte, porque recordemos que hay producto que no se puede mojar, hay producto que tiene demasiados cuidados, pero también recordemos que por ejemplo, ante la lluvia vamos a tener una cinta asfáltica en diferentes condiciones que cuando tenemos una cinta asfáltica seca. La cinta asfáltica mojada regularmente nos va a generar mayor distancia para frenar, entonces debo de moderar mi velocidad. No puedo ir a la misma velocidad que cuando no está lloviendo, por ejemplo, y tengo que tener cuidado, no porque ya haya dejado de llover ya puedo ir rápido, no, recordemos que la cinta asfáltica mojada va a continuar hasta que seque, entonces debo de tenerlo en cuenta, porque esto nos va a llevar a que nuestra velocidad promedio pues se vea reducida, entonces me va a impactar con mi cliente. Y no se diga cuando existen otras condiciones aún más severas, tormentas eléctricas, deslaves, derrumbes, etcétera, porque esto también puede impedir el paso de nuestras unidades de transporte hacia nuestros clientes o de retorno de nuestros clientes hacia la planta o al centro de distribución. Recordemos que el transporte, aún ya entregando con el cliente, este tiene un tiempo pues prácticamente limitado, no porque ya venga vacío el camión, no importa, claro que importa, porque implica tiempo, implica costo e implica empezar a retrasar posiblemente las entregas que ya se tienen programadas. Entonces, por eso es clave el tema de cómo buscamos la optimización en el transporte en todo el ciclo, tanto cuando va hacia donde el cliente como cuando regresa a la planta. Y por eso es importante también incluso los tiempos en la planta, los tiempos en el centro de distribución. No se vale que en el centro de distribución se atrase todo y entonces me pueda desfasar, pero puede ser posible. Los días festivos también tienen su papel importante por acá. Muchas veces hay algunos conductores y puede pasar que no quieren trabajar en un día festivo. Esto puede pasar. Bloqueos y manifestaciones en ruta pues también vamos a ver que nos pueden afectar en los tiempos de entrega. Y recordemos que en algunos lugares o en algunas fechas también, en ciertas regiones, en ciertos países, se colocan restricciones de circulación. En algunos lugares la restricción de circulación que existe es en las mañanas y en la noche para el transporte pesado dentro de la ciudad. Hay restricciones de circulación por placas, o por ejemplo también puede darse que para festividades de fin de año, como lo es Navidad, las festividades de Año Nuevo, también se tenga restricciones de transporte pesado en cierto día y en cierto horario. Entonces esto hace que nuestra gestión de transporte tenga que tener mucho cuidado por dos razones. Primero, por el abastecimiento que tengo hacia mi planta, y segundo, el despacho y la distribución que yo tengo hacia mis clientes, porque ambos escenarios pueden verse afectados por este tema. Entonces, aquí, ¿qué es lo que buscamos? Y en base a lo que hemos venido hablando, ¿qué es lo más importante? Es hacer esa entrega perfecta. La entrega perfecta, ¿a qué le vamos a llamar? Los indicadores que hemos mencionado, esos indicadores de costo, tiempo, cantidad, calidad y seguridad, aquí los vamos a englobar y le vamos a llamar
con 2 palabras: entrega perfecta. La entrega perfecta es cumplir con esos indicadores, pero principalmente que nuestro cliente lo vea reflejado. Cumplir con el horario de entrega, porque no es lo mismo decir, sí cumplí, y que mi cliente tenga otra perspectiva. Entonces tengo que tener cuidado, y qué mejor que pueda estar monitoreándolo. Luego pues tenemos el de entregar el producto en la cantidad y calidad que es, producto exacto y no cruzado. Recordemos que hay productos que pueden fácilmente confundirse, porque pueden ser casi del mismo tamaño, casi del mismo color, y entonces en un lugar donde se están despachando 400, 600, 800 camiones en un día, entonces el margen de error existe, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado para que esto no pase. Claro, hay tecnología que nos puede ayudar, tenemos herramientas que nos pueden ayudar, y por eso es importante buscar siempre esa optimización como tal. Luego tenemos, qué mejor que nuestros conductores siempre porten su uniforme. Eso nos hace distintivos, eso nos genera diferenciación, y recordemos también que al final el conductor que llega donde el cliente es prácticamente voz nuestra, es la voz de la empresa, es la presencia de la empresa con el cliente. Entonces tenemos que tener cuidado y que nuestros conductores vayan siempre bien limpios, que vayan con su uniforme, con su equipo de protección personal, que no hagan uso de palabras soeces, por ejemplo, porque todo esto al final va a ser visto por nuestro cliente o va a ser notado, y al final será incómodo pues estar teniendo reclamos por situaciones que se pueden controlar. Y principalmente recordar que aunque yo todos los días hable con mis clientes, aunque cruce correos con ellos todos los días, aunque los llame por teléfono y utilicemos WhatsApp incluso, recordemos que el cliente a quien mira físicamente es al conductor. Entonces ahí es donde es importante cómo nosotros formamos a los conductores profesionalmente, en el manejo defensivo, en cumplir con todo el tema de tránsito, en cumplir con las normas de seguridad, y por supuesto cómo él está entrenado también para dar una buena atención a nuestros clientes. Y todo esto lo vamos a enmarcar también en la parte de seguridad, porque todo transporte tiene que hacerlo, todas las entregas deben ser perfectas, teniendo 0 accidentes. Qué mejor indicador que poder tener un contador de kilómetros que se recorren día con día. Por ejemplo, 60, 70 mil kilómetros por día puede ser un punto también de medición, porque entonces vamos a obtener las horas hombre trabajada incluso por aquí, porque usamos la velocidad promedio, y con esto yo puedo obtener horas hombre trabajadas en materia de transporte, y esto se vuelve hasta un indicador en temas de seguridad industrial. ¿Qué seguimientos debo dar en el transporte? Y esto nos va a ayudar mucho a dar cumplimiento a lo que es nuestro indicador y nuestra entrega perfecta. Ese cumplimiento a la entrega perfecta, qué mejor que si ya sabemos que hubo un atraso, que si hubo una restricción que no me dejó circular, que si hubo un accidente que me atrasó, es mejor notificarle al cliente y anticiparnos y avisarle, porque de pronto el cliente lo va a entender, y entonces nos evitamos reclamos, nos evitamos insatisfacciones. Entonces la entrega perfecta incluye eso también, ese seguimiento que yo doy para notificarle a mi cliente. Y por otra parte, acá con el tema del cliente, también hay que tomar en consideración que de pronto en algún momento algún cliente esté digamos que sin materia prima, y entonces le urja, porque nosotros somos un proveedor de materia prima. Entonces ahí es donde tiene mucha importancia el tema de la entrega perfecta, los cumplimientos legales, por supuesto, y no solo porque nos va a llegar una inspección de trabajo a revisar, no, porque los cumplimientos legales nos van a ayudar a no tener accidentes, porque los cumplimientos legales nos van a permitir a nosotros estar en mejores condiciones en servicio, nos va a permitir a nosotros estar mejor en los aspectos de la seguridad y bienestar de las personas. Luego tenemos pues por ahí el tema de las inspecciones aleatorias a los conductores y los vehículos. Por ejemplo, vale la pena hacer pruebas de alcoholemia. Hay muchas organizaciones que la prueba de alcoholemia la hacen todos los días cuando el conductor se presenta a trabajar. También vale la pena hacerlo en campo, en los lugares cercanos a las entregas, por ejemplo, y verificar los vehículos, los estados de los vehículos, sus llantas o neumáticos,
verificar, por ejemplo, su estado de frenos, las luces que funcionen, la luz de retroceso, la alarma de retroceso, la luz estroboscópica, el nivel de aceite, niveles de agua, y todo esto en aras de ¿qué? En aras de que podamos tener el menor riesgo de un incidente. Adicional, recordemos que una falla mecánica que podamos evitar prácticamente nos elimina dos cosas, o nos ayuda a eliminar dos cosas: el no tener una entrega tarde, y por otro lado el no tener por ejemplo un accidente vial, porque yo puedo tener una falla mecánica justo en una curva y resulta que por quedarme varado puede ir a accidentarse otro vehículo conmigo. Entonces, de esas cosas nos podemos poder distanciar cuando tenemos a los conductores entrenados, capacitados, cuando tenemos conductores comprometidos con el trabajo y principalmente con la seguridad, y ese vehículo, mientras en mejores condiciones esté, menos probabilidades y riesgos en materia de seguridad y de entrega en tiempo con nuestro cliente, para que entonces no llegue tarde. El GPS y las geocercas, dentro de los GPS también son importantes sus seguimientos. Podemos tener desde la computadora, desde el teléfono celular, esa GPS donde me está notificando la velocidad que va el camión, por dónde va el camión, si tiene lugares donde hay restricción de no parar, de no detenerse, o por ejemplo una restricción de una velocidad máxima. Todo eso yo lo puedo tener a través del GPS con las geocercas que puedo diseñar, y esto me puede llegar en automático a mi correo o a mi teléfono celular. Entonces yo puedo tener un seguimiento sin necesidad de estar en todo momento solo en la computadora. Lo puedo hacer también de una forma más automatizada, y esto nos va a ayudar mucho a tener esa entrega perfecta. Y mientras cumplamos esto con el costo incluido, vamos a estar hablando de que estamos optimizando el transporte. ¿Y cómo lo logramos optimizar? Aparte de ello, cuando las organizaciones no tienen transporte propio y tienen transporte subcontratado, qué mejor que volverse socios comerciales, porque el transporte al final es el que mueve las mercancías. El transporte terrestre va a mover cualquier producto en cualquier parte del mundo. Podemos decir, sí, pero tengo el transporte marítimo y el transporte aéreo. Claro que están, pero llego a un puerto y llego a un aeropuerto, y de todas formas necesito un transporte terrestre para movilizar el producto. Desde una caja pequeña hasta un barco de 45,000 toneladas de producto. Entonces, en todos los escenarios necesito, aunque sea una moto, una motocicleta, para poder llevar el producto hasta donde debe ser. Entonces, por eso es importante que nuestras empresas proveedoras de transporte se conviertan en socios comerciales, porque al final, si yo tengo un servicio subcontratado, el transportista que yo tenga contratado, ese transportista, su conductor, será quien ponga mi empresa ante el cliente. Él va a ser mi empresa, o él va a ser el que pone el nombre de la empresa ante los clientes. Entonces, por eso es importante esa estrategia de ser socios comerciales. El aprovechamiento de la logística inversa que nos permite aprovechar esos famosos fletes muertos, porque entonces si el camión sale con carga y regresa con carga, o por ejemplo regresa con otra empresa, con otro producto, estamos optimizando el transporte. Entonces, el optimizar el transporte nos permite a nosotros, el uso de la logística inversa nos permite optimizar el transporte, porque regularmente estamos aprovechando cada kilómetro recorrido por el camión. Entonces, aprovechamos el camión, el vehículo como tal, pero a la vez estamos aprovechando también que el conductor pues también tenga más trabajo, y por supuesto, como algunas organizaciones de transporte regularmente le pagan al conductor por viaje realizado, pues qué mejor para él también, porque tendrá una retribución económica mayor, y entonces eso nos va a permitir también pues tener un mejor incluso clima organizacional. Los conductores expertos, eso es lo mejor que puede haber, expertos y comprometidos. Los conductores expertos regularmente vamos a ver que no andan conduciendo a excesiva velocidad, no están transportándose en el carril izquierdo. El transporte pesado circula por el carril derecho, y los conductores expertos regularmente conocen mucho de mecánica. Entonces, como conocen mucho de mecánica, ellos mismos pueden hacer revisiones a su vehículo, y no quiere decir con esto de que entonces ya no va
al taller el camión. No, claro que tiene que ir, pero el conductor experto, como conoce de su camión, entonces va a ser mejor, porque él puede también emitir opiniones o comentarios que sirvan para que la flota esté en mejores condiciones. El mantenimiento es clave. No vamos a ahorrarnos económicamente nada prácticamente si yo alargo los mantenimientos y ya no sigo lo que las cartas de mantenimiento, lo que mis proveedores de servicio me indican, porque finalmente lo que yo deje de hacer en este momento solo estoy prolongando el tiempo del desembolso, porque si yo después tengo un accidente por no dar un mantenimiento adecuado, me va a salir más caro que haberlo hecho en tiempo del mantenimiento, por ejemplo, los frenos, los neumáticos, entre otros. Y la optimización del peso y volumen del vehículo. Los transportes regularmente, como están regulados por el reglamento de pesos y dimensiones, ese peso y dimensión, lo que se cumpla primero es lo que me marcará a mí en la unidad de transporte lo que yo puedo transportar. Y es mejor no arriesgarse a más también, porque incluso las mismas llantas, los mismos neumáticos tienen información valiosa. Si ustedes en algún momento han visto los neumáticos, estos mismos dicen cuál es la capacidad de peso que tiene cada llanta. Ahí nos dice si la llanta está en individual o si están en dual. Entonces nos dice cuánto es lo que pueden soportar en peso. Entonces, si yo pongo más peso de lo que esas llantas me dicen, se me explotan las llantas, puedo incluso hasta volcar un camión, tener un accidente, y entonces, en lugar de optimizar y prolongar el tiempo de vida de las llantas, estoy teniendo otro problema mucho mayor. Entonces, esto es importantísimo que lo estemos cumpliendo al final, porque cuando lo cumplimos, entonces reducimos esos niveles de riesgos de accidentes de tránsito y que puedan repercutir muy fuertemente en las personas y en la organización. Bueno, aquí pueden conocer más de nosotros. Aquí tenemos las redes. Katy, no sé si tú vas a mencionar algo por acá, y tengo entendido que vamos a pasar algunas preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. Como ustedes ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube. También te pueden inscribir en en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, y también visitar nuestra página. Bien, muchísimas gracias también por estar súper atentos a este Mayo Live. Es un gusto, ingeniero Juan Elisandro López. Todo ha quedado al parecer muy claro. Así que muchísimas gracias, y puedes comentarles también a los chicos, a los ingenieros, colegas, todos los que nos están viendo, que no se olviden que la otra semana hay un siguiente Mayo Live, en el cual estaremos también posteando nuestros flyers. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y seguimos en nuestras redes sociales. Así que, ingeniero Juan Elisandro, no sé si es que usted nos puede dar algunos consejos o algo más que desea hablar antes de culminar. Sí, gracias. De mi parte, pues lo que sí me resta decir es cuidémonos. El tema del COVID-19 pues afectó muy fuertemente, y por eso hablábamos al inicio de ello. Sigue afectando, vemos noticias, vemos que sigue pues este tema, que si bien pues hay vacuna, y si bien pues vemos que de pronto hay menos casos en algunos lugares, hay que cuidarse, porque finalmente pues no sabemos cómo puede reaccionar nuestro sistema inmunológico ante el virus. Así que es mejor que nos cuidemos, que sigamos las recomendaciones que nos puede dar la Organización Mundial de la Salud, y también lo que nos puedan dar los gobiernos a través de las entidades que correspondan, y también pues mencionar que esto fue un impacto bien fuerte. En el transporte se tiene ese riesgo, porque el conductor pues al final va y viene con mucha gente. Entonces ahí es donde viene el tema de cuidarnos, de seguir los protocolos de limpieza, para que tengamos pues menos riesgo ante este tema. Y por otro, alguna otra recomendación es que siempre dentro de las organizaciones, para quienes trabajan en plantas de producción, en temas logísticos, pues tomen bien en cuenta el tema del transporte. La gestión como tal es una gestión bien integral, porque mira personas, mira camiones o vehículos,
conoce uno de productos, de regiones, de lugares, de carreteras, de condiciones portuarias, de operaciones portuarias, de temas de aduanas, y cuando esto se hace una sola gestión, pues al final nos permite tener experiencias y muy buenos criterios para tomar decisiones. Entonces, no dejar fuera el tema del transporte, porque muchas veces algunas empresas lo dejan afuera porque como es todo subcontratado o tengo los proveedores de siempre, no le pongo o no le presto la atención como es. Lamentablemente hay muchos accidentes de tránsito en todo el mundo de acuerdo a las estadísticas, por supuesto en unos países más que otros, pero un accidente de tránsito regularmente los podemos evitar y de nosotros depende. Y ahora no hablo solo del transporte de carga, hablo de nosotros también como conductores. Recordemos que básicamente, de acuerdo a muchos estudios, son 3 las principales razones por las que se generan los accidentes, y una es conducir bajo estado de alcohol o en efectos de consumo de alcohol o etílico o drogas. El otro es el exceso de velocidad y el uso del teléfono celular. Recordemos que hoy las redes pues nos mantienen conectados, podemos tener conexión en todo el mundo, pero cuando estemos conduciendo, nuestra mente, nuestros sentidos y nuestro enfoque debe ser en la conducción. Eso es lo que yo podría recomendar, y pues un saludo para todos. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Elisandro, y a todos también los que nos están viendo. Así que con estas palabras culminamos y damos por concluido el MyLife del día de hoy.